Bueno, ya estamos muy buenas, estamos desde el mediodía en adelante, 12 y 16 minutos, 12 y 16 minutos. Aquí estamos en nuestra oficina de la iglesia Levántate y Resplandece. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de salir al aire. Dios mío, por Facebook, por el Internet, por YouTube, Señor, donde estamos hablando esta palabra, Señor, la, la inspiración que usted le dio a los hombres, se inspiraron hablando la palabra de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. La palabra de Dios dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Echamos abajo esa palabra decreto. Echamos abajo esa palabra yo decreto. Yo establezco. ¿Acaso no saben muchos falsos o predicadores que dicen yo decreto? El único que decretó ya la palabra de Dios es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando a través del Padre, el Espíritu Santo hablando a través de Cristo. El Espíritu Santo es el que decretó, inspiró a estos hombres de Dios y mujeres de Dios aquí en la Biblia. Entonces, continuación de lo que ayer estamos hablando, lo que fue sembrado junto al camino, lo que fue sembrado en pedregales, lo que fue sembrado entre espinos y lo que fue sembrado en buena tierra. Entonces todo esto es un mismo campo, todo esto es la misma tierra, un campo, ¿no? Y lamentablemente podemos decir que aquellos que fueron sembrados junto al camino, que vinieron las aves y se comieron, mire, cuando la palabra de Dios viene sembrada, la persona no le pone atención, no le interesa, y viene el enemigo y se lleva. El que fue sembrado en pedregales, porque no tenía profundidad de tierra ni raíz, el sol la ahogó y mire, y se hizo infructuosa. Entonces, así es cuando el cristiano se deja llevar por emociones, por sentimientos, se deja llevar, es golpeado porque le quitan la plata, porque le quitan el edificio, porque le quitan el carro, porque le quitan la casa, por los pseudos predicadores engañadores. Vea, viene y se le acabó todo. Y el que fue sembrado entre espinos, los espinos, ¿qué hacen? Los espinos, lo mismo, como el pedregal, no tiene profundidad, no tiene, y no crece, no tiene tierra, poca tierra, y viene y se seca. Asimismo, los espinos, los demonios, fuerza maligna, y el cristiano allí perece. Y el que fue sembrado en buena tierra, muchos podrán decir, oh, yo fui sembrado en buena tierra, yo ahora soy un pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy profeta, soy maestro, soy un buen cristiano, un buen líder, un diácono. Pero déjame decirte que también donde ti fue sembrado la cizaña, el mal, directamente la cizaña es la maldad, es el mal, directamente. La cizaña es lo malo, la cizaña es la maldad. Entonces, Satanás no está contento. Oh, ¿qué va a estar contento con ir solo al infierno con sus demonios, sus ángeles caídos? Dice, al mundo pecador ya lo tengo en mis manos. Ya me llevé a Faraón, me llevé a cuantos faraones, me llevé a cuantos gobernantes, me llevé a cuantos gobernadores como se dice, herodianos, a cuantos me llevé al infierno, a cuantos, incluso hoy en día dice, mundanos, hombres importantes de esta tierra, a cuantos me llevé y se seguirá llevando. Y no contento con eso, ¿qué quiere? Llevarse a cristianos,
Por eso se lleva a estos cristianos mediocres a media. Por eso el Señor habló a través de el apóstol Juan, el amado, en el Apocalipsis. No es frío ni caliente. No es frío ni caliente. Estás un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Estás en la iglesia y sigues viviendo en pecado, en mundanalidades. Estás en la iglesia y sigues fornicando, adulterando, en corrupción. Entonces esos son los cristianos que el Señor le dice, no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mire, por eso en el infierno hay muchos cristianos que fueron cristianos. En el infierno hay muchos que fueron cristianos, que se entregaron al Evangelio en campaña. Por eso dice, muchos son los llamados. ¿Cuántos no se entregan en las campañas? Yo me acuerdo en la campaña de nuestro hermano G. Ávila, ¿cuántos se entregaban y cuántos iban a la iglesia? Se entregaban miles, a muchos iban 100. Él cumplía su ministerio, él hacía lo que Dios le ha mandado. Pero el corazón perverso y malo los hacía retroceder. Entonces, directamente, muchos dirán, ay, yo fui sembrado en buena tierra. Y es allí donde estamos ahondando, como se dice. Mire que el fundamento que el Señor dice para edificar una casa, el fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es Cristo. El fundamento no son las instituciones. El fundamento no es la religión. El fundamento no es una religión. A veces muchos se basan, no, mi religión testiga de Jehová, mi religión mormona, mi religión Jesús sola, mi religión adventista, mi religión católica, y cuántas cientos y miles de religiones y paganas y diabólicas que hay. Y muchos llevan lo que enseñan en su religión, en su llamada iglesia, y no en el fundamento que está en la palabra de Dios. El fundamento no es una institución, el fundamento no es la iglesia. La iglesia está fundamentada en la palabra de Dios. La iglesia está fundamentada en Cristo, por eso dice, mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vea, a veces muchos sacan pecho por la iglesia, por la institución. Hacen tremendos edificios, tremendos mausoleos, tremendas catedrales, tremendas sinagogas. Y cómo hasta se santifican, se purifican ya poniendo un pie en ese edificio. Ellos creen que esa es la iglesia. La iglesia no es el edificio. Claro, Dios constituye un lugar donde se reúna su pueblo. Pero han hecho idolatría de un lugar, de un edificio. Y llevan sus doctrinas, ¿no? Así dice nuestra misión. Y no han leído, no leyeron, o no leen, o están ciegos, o están con el entendimiento entenebrecido, oscuro. Porque han puesto, dijo el Señor, vuestras tradiciones, han puesto vuestras tradiciones por encima de la palabra de Dios. Entonces, hay grandes misiones que se levantaron en Dios, pero fueron escribiendo leyes conforme a su tradición. No, en nuestra misión las cosas son así. En nuestra misión, entre comillas, iglesia, son así. Y aquí no entra de otra misión, o sea, asustados, medrosos, como que creen que la iglesia o ese miembro es propiedad de ellos. Están equivocados. Se ha estado equivocado y se sigue equivocado. Entonces, amados hermanos, directamente vivimos en un tiempo
de apostasía, pero una apostasía en su esplendor, en una apostasía en su grande esplendor. Vivimos los tiempos de apostasía más terribles y horribles que se puedan ver. El Señor, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? El Señor le dijo: una sola señal. ¿Cuál es la señal? Mirad que nadie os engañe. Entonces, el engaño. Ahora, ¿quiénes son los apóstatas? ¿Quiénes son los apóstatas? Los apóstatas son aquellos que un día promulgaron la fe. Aquellos que hablaron de la fe de Cristo, hablaron de la fe de Dios, predicaron y se volvieron en contra de esa fe. Se salieron del camino, del evangelio, de la palabra de Dios. Por eso hay muchos que dijeron: ay, yo era pentecostal trinitario y me salí porque estaba en error, ahora me voy a Jesús solo. Ay, yo era cristiano evangélico pentecostal trinitario y acá no guardan el sábado, me voy y me hago adventista. Ay, que allá todo es la palabra y no hay ninguna revelación. Acá Dios me revela con quién me voy a casar, quién es mi esposa, quién es pura revelación de Dios de arriba, dice, y no la palabra, y se hacen a esa secta. Y otros directamente dicen: bueno, se llevan un religiosismo, llevan un fanatismo, llevan una vida mediocre a media, y vea usted cómo llevan. Entonces, la apostasía. Y por último, lo más terrible, y eso está escrito, que siendo cristianos evangélicos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: ay, me voy a hacer judío, me voy a judaizar, me voy a hacer judío, dice. Y dejan, mire, lo más terrible es esto. Por eso dice la palabra en Apocalipsis: los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo ya expliqué algo en un mensaje anterior, pero lo voy a explicar más sobre. A mí me gusta estudiar, aleluya, lo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Me gusta conocer, y amén, y he aprendido y aprendo en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero una cosa es ser judío o tener sus ancestros judíos, sus abuelos, sus bisabuelos. Y yo le expliqué de una nación como Argentina, que tuvo mucho contacto con europeos, o sea, se cruzaron sus razas. Argentinos tienen nombre europeo como ingleses, como italianos, parte europeo. Y pudo haber habido algún argentino que sus abuelos, sus bisabuelos fueron argentinos porque emigraron en el Éxodo, cuando fueron esparcidos los judíos. Entonces, pueden haber argentinos que dicen: bueno, yo tengo mis abuelos que fueron judíos, amén. Pero si conoces el evangelio, si conoces la palabra de Dios, ¿qué voy a dejar yo el evangelio? ¿Qué voy a dejar la palabra de Dios para judaizarme? ¿Qué voy a dejar la palabra de Dios? A Cristo, el evangelio, Padre, Dios y Espíritu Santo, mi creencia en la palabra de Dios, en la Torá, en el Pentateuco, en toda la Biblia, en toda. Y voy a decir: no, estoy equivocado, estaba equivocado, este no es el Mesías, y me voy a esperar al Mesías. Y se hacen judaizantes. Y por último se hacen judíos ortodoxos. Mire usted. Entonces, eso no cabe en mi cabeza, en mi corazón, pero está escrito que, Dios mío, cristianos evangélicos, bueno, como ya le dije, de países que tuvieron, aquí hablando de Ecuador,
ecuatorianos que se judaizan, se hacen judíos. De repente le veo que se deja crecer la barba. De repente veo que comienzan a hacerse unas trenzas. No me estoy burlando. De repente comienzan a usar el talí, el picar, ¿cómo se llama? La gorrita. Y ya se dicen judíos. No digo que yo cuando vaya a Israel, si Dios me permite ir y ponerme, a mí me lo pongo. Pero no sigo una tradición. Dejo para los que están. Yo llevo el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Tiene una gran enseñanza el talí. Las puntas del talí en sus partes delanteras y atrás. Tiene gran importancia, tiene una gran enseñanza. Cuando la mujer dijo, si tocare tan solo el manto, tan solo su manto, seré sana de este azote. Era la palabra, era el fundamento de la palabra. Que muchos se hacen porque no tienen conocimiento de esto. Y dicen, me voy a judaizar. Y ya ellos aquí son judíos, son judaizantes y niegan a Cristo el Evangelio, niegan el Nuevo Testamento y solo se basan a la Torá, al Antiguo Testamento. Niegan el Nuevo Testamento. Y por último se hacen hasta judíos ortodoxos. Peor todavía. Cristianos evangélicos de diferentes naciones. ¿Qué pasó? Que no han leído la carta de Hebreos. Los hebreos que conocieron a Cristo el Evangelio. Hebreos. Mire, había discordia entre Pedro y Pablo. Pedro se hacía a los judaizantes, Pedro se hacía a los gentiles, y Pablo tuvo que exhortarlo y dijo, bueno, ¿cómo es la cosa contigo? Si eres cristiano pentecostal, cristiano evangélico, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conoces, eres nacido de nuevo, claro, no conocen, no saben, han entrado al evangelio por no sé por qué, y se dejan, son presa fácil, se dejan engañar. Y comienzan a hablar en hebreo. No digo que me gusta a mí el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Elión, el Adonai, el Hashem, el Yahweh, el nombre de Jehová Dios, del Padre. Eso es una maravilla, aprender eso sí, pero no me voy a judaizar. No voy a dejar el Evangelio, la palabra, eso quiero que por favor me entiendan. No me estoy burlando, no. Estoy diciendo que gente que entra al Evangelio, gentiles, se hacen cristianos, padre, y comienzan, y después dejan el Evangelio y se van a judaizarse. Y por último se hacen judíos ortodoxos. Peligroso. Está en un peligro. Su alma se puede perder. Es un peligro. Entonces, ese es el engaño. Muchos salen de la verdad, se van a los Jesús solos, se van a los adventistas, se van a los Nuevas Revelaciones, se van a otras sectas. Y peor, a sectas. Entonces eso es lo que dice el Señor. La semilla, el trigo fue sembrado en el campo. Y aún en buena tierra. Ahora, cuando dice que fue sembrado en buena tierra y dio fruto al 100 por uno, al 60 y al 30 por uno. O sea, habla de, no quiere decir esto, no, yo soy buena tierra, yo soy un gran apóstol ahora, yo soy un gran profeta, un gran pastor, un gran ministro de alabanza, soy un gran evangelista, un gran maestro, porque he sido en buena tierra.
y usted y yo vamos a estar frescos como la lechuga. ¿Y sabe qué? Muchos de los que fueron sembrados en buena tierra están en el infierno, porque descuidaron, porque se dejaron engañar, porque aceptaron la propuesta que mi Cristo le rechazó a Satanás cuando fue tentado, cuando le dijo que le iba a dar el reino de este mundo, los placeres, le iba a dar milagros y todo aquello. Mi Cristo rechazó, y cuántos, los que fueron sembrados en buena tierra, aceptaron eso. Eso no te lo dicen en los congresos de la CAC 5. Eso no te lo dice el profeta que viene de afuera hoy, el gran profeta, el gran milagroso que viene. Tremenda palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra traen? Profecía mentirosa, profecía engañadora. ¿Qué psicología traen? Psicología diabólica. ¿Qué traen? Mentiras. ¿Qué traen? Brujería, hechicería, numerología, adivinación, adivinando. Eso es lo que traen. Que te profeticen que todo está bien, que te profeticen que te van a dar una casa, que te profeticen que te van a dar un carro, que te profeticen que te vas a casar con una reina, con una princesa, con un príncipe. Eso es un millonario. Eso es lo que quiere que te profeticen, nada más que te digan. Y ahí sí estás, de lugar en lugar, tienen un demonio de comezón de oír. Entonces, esos, como muchos de ellos están en el infierno, si no se arrepienten ahora, se irán al infierno. Y sus seguidores también, si no se arrepienten. Caerá tanto el que hace el daño como los que reciben el daño. Si no se arrepienten, hablo bien claro. Entonces, los que fueron sembrados en buena tierra, ahí es donde la apostasía sobresale. Y ahí donde el verso que yo inicié esta enseñanza está en Amós 3:7, aleluya, donde dice: nada hará Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, con ese verso se lo han tomado y hoy en día andan diciendo: yo soy el gran profeta poderoso de Jehová, de Dios. Dios habló conmigo, Dios me ha dicho esto y esto y esto y esto. Mire, por allá en África hay un tal David Howard que se llama profeta, que se dice ser el profeta poderoso de estos tiempos, con señales, prodigios y milagros. Mire usted, se reúne con cientos de gente ahí del África, y gente de diferentes países van para allá. Así como el avivamiento que supuestamente ha habido en Colombia. No saben qué es un avivamiento. No saben qué es un avivamiento. No han leído el avivamiento que hubo en la calle Azusa. No han leído los avivamientos que hubo en los tiempos de Wesley. No han leído los avivamientos que han habido en diferentes. No han leído el avivamiento de Pentecostés. ¿Ah? Y se ponen a decir: somos parte de un gran avivamiento aquí en Colombia. Ni la ciudad de Bogotá se convierte a Cristo. Si fuera un avivamiento a nivel de una ciudad, un avivamiento es de una ciudad, de una nación. Hermanos, que hay celo de Dios en mi corazón y en mi alma. Eso es lo que decía Elías. Celo de Dios. Medios reciben algo de Dios, ya es un avivamiento. Ya soy el gran pastor, el gran poderoso, el gran profeta. Los grandes han puesto el ministerio y los dones por encima de Cristo y por encima del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el engaño? Así como en los tiempos de los papas hubo el oscurantismo, así mismo hoy en los llamados ministros hay oscuridad. Hay oscuridad porque están ocultando, están hurtando, están decretando lo que no es dado a ellos, a estos falsos apóstoles, profetas,
pastores, cantantes, que hoy en día se dicen del Señor. Están apostatando de la fe de Dios. Se han desviado del camino de la verdad. Así como Caín como Balaam por lucro, siguiendo el camino de Caín y siguiendo la contradicción de Coré. Miren, así están muchos, y muchos los están siguiendo. Esa es la apostasía, la gran apostasía que se está viviendo hoy en pleno siglo XXI, aleluya, que ya vamos a entrar en el 2024. La gran apostasía, todo esto es preparando el camino para el anticristo. Preparando el camino del anticristo. Los juicios de Dios están viniendo. Terremotos en diferentes lugares. Huracanes que están devastando ciudades, pueblos. Incendios que están acabando con ciudades. La tierra gime de dolor. Gime por el pecado, la inmundicia, la corrupción que el ser humano ha hecho sobre esta tierra. Gime a una y a una espera la manifestación ¿de quién? De los verdaderos siervos de Dios, de los verdaderos ministros de Dios. Que le cortemos la cabeza a Amalek, que le cortemos la cabeza a los sistemas diabólicos mundanos de esta tierra, que le cortemos la cabeza a Amalek, no como Saúl. Muchos están como Saúl, no le cortan la cabeza al adúltero, al fornicario, al corrupto, al hombre que viene a traer falsas profecías, al hombre que viene a llevarse la plata del pueblo, al hombre, a la mujer que está pastoreando una congregación en un lugar y está desfalcando, está enriqueciéndose, está haciendo millonaria ella y sus hijos, su familia y sus secuaces. Así en muchos lugares. Entonces, hay que cortarles la cabeza. Pastor de Dios, ministro del Señor, cristiano hermano, no te dejes engañar. Hay que cortar la cabeza, como el Señor dijo. El Señor le dijo, aleluya, a Saúl, córtale la cabeza a Amalek. Y Saúl no le cortó. Muchos están como Saúl, solapando pecado, inmundicia, adulterios, a pastores corruptos, la corrupción, cristianos corruptos. Siembra aquí, siembra en este canal, siembra acá. Mira, siembra por tu sanidad, siembra por tu milagro, siembra por tu casa, siembra por tus hijos. Se acabó esa corrupción. Basta ya. Cortémosle la cabeza, es diciendo la verdad. Cortarle la cabeza a los Baales y al sistema. Baales son a los dioses paganos. Decirle la verdad. Y cortarle la cabeza a Amalek es al sistema que está llevando la corrupción a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a través de el nuevo orden mundial, que están preparando, todos ellos están preparando la venida del anticristo. ¿Qué gobiernos están viniendo? No esperemos que vengan buenos gobiernos. Quizás muchos están diciendo queremos a un Bukele aquí. Quizás a Bukele se le tuerza el cerebro. Porque todas las naciones, hasta el mismo Israel, le besará la mano al anticristo. Ya no al Papa, porque ya el Papa, la religión le harán chapeta. Aquí
preparando el camino del anticristo. Dirán paz. Mire, Israel, todas las naciones, paz. Pero ¿qué vendrá después? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios. Ay de los gentiles. Y vendrá salvación para Israel. Dios, aunque muchos tengan otro pensar, no. Israel somos nosotros. Israel ya es la mata del pecado, le dice claro. Pero allá Dios se va a manifestar a su pueblo. Ya salvó a los gentiles. Ya nos salvó a nosotros, a su iglesia. Pero quedará el trato ahora con su pueblo Israel. Sí, esa nación Israel. Y todos aquellos que tengan, yo digo aquellos que salieron del Evangelio y se judaizaron o se hicieron, yo creo que el diablo vendrá y los engañará totalmente. Por eso tenga mucho cuidado, no se salga de la verdad de Cristo, del Evangelio, de la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa es la verdad. Y voy a terminar hoy día mismo, porque de aquí voy a dar mensajes del día, lo que Dios me está ministrando día a día para este tiempo. Es lo que Dios me está ministrando. Entonces, hoy termino, aleluya, con de estos falsos. Y claro, no digo que ya lo he dicho todo, que ya yo sé todo, que la divina pomada, no, yo no me creo eso. No me creo. No soy la divina pomada. Pero en su misericordia, Dios me ha enseñado. Él abre su corazón, su palabra para enseñarme mucho. Pero quizás mi poquita obediencia aprendo eso poquito. Lo que no me entrego más, me enseña un poquito. Y eso trato de compartir. Y quiero más que Él me enseñe. Entonces lo que fue sembrado en buena tierra, es allí donde Dios, como se dice, y serán engañados aún los escogidos. Miren, serán engañados los escogidos. Entonces, esos escogidos son aquellos cristianos que nacieron en Dios todo, pero después se apartaron, se volvieron en contra de la palabra, de la verdad de Dios, de la doctrina de Dios, como lo dice aquí en Hebreos. Yo me tomo más directamente a Hebreos. Y hoy quiero terminar esta parte donde, aleluya, dice la palabra en Hebreos capítulo 6, y esto tiene similitud con Hebreos 10 que ya vamos a estar leyendo. Sí, voy a terminar hoy día esta línea de enseñanza que me ha durado como casi un mes. Y ya el Señor mismo ha puesto ya a terminar, porque Dios está poniendo mensajes a diario que darlo, y lo voy a dar de parte del Señor. Dice, porque es imposible, 6:4. Hebreos 6:4, mire. Por eso, amado pentecostal, trinitario, hermano, no te hagas hebreo, no te hagas judío. Mira, el Señor escribió una carta a los hebreos se hicieron evangélicos, pentecostales, trinitarios. Aceptaron las epístolas, todo el Nuevo Testamento. Hebreos.
Ahí tú tienes lo que escribieron. El propio Pablo, Lucas, fueron hebreos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Timoteo, Onésimo, Judas, mira, Pedro, Juan, todos ellos, Filemón, Santiago, hebreos, judíos hebreos, aceptaron la... ¿Y dónde es que tú te vas a hacer judío ahora? Ya, pues, ¿dónde es que te vas a hacer hebreo ahorita? A dejar el... Ya, pues, hombre, ¿qué es que? El diablo los tiene cegados. El diablo los tiene cegados a tanta gente. Dejan el Nuevo Testamento por seguir solo la Torá, por seguir el Antiguo Testamento, y dice que se hacen judíos, que se hacen judaizantes, y por último se hacen judíos ortodoxos. Y no solamente de los ortodoxos que están en Israel, sino de los ortodoxos que están allí en Europa, que son más terribles todavía. En tiempo atrás los anglicanos llevaban una palabra de Dios, ¿sí? Pero ellos mismos, anglicanos, se fueron ya al ortodoxo europeo, de Polonia, de Rusia, de países europeos. Entonces, mire la carta, no sabemos quién escribió, pero hay la probabilidad que sea Pablo. Escribe una carta y mire lo que le dice. Esto es para la iglesia, para nosotros, y escrita para los hebreos. Dice, porque es imposible, mire, es imposible. Mire la palabra que pone. Por eso, ay de los que se han desviado, ay de los que andan hechos por ahí. Toditos se llaman profetas ahorita. Toditos. Los predicadores últimos que han salido hoy día ya no son siervos, ya no son pastores humildes, son profetas. Ay, es un insulto que le digan pastores. Peor que le digan siervo de Dios. Siervo inútil, como dice el Señor. Uy, para ellos es degradante. Es bajarse. Qué terrible, qué dolor me da. Dios mío. Entonces, para ellos va este mensaje, y que para que muchos no caigan en la misma red de Satanás, está ahí esa red. El que pone su pie en esa red de maldad caerá. Ya le repito, muchos han caído y muchos de ellos están ya en el infierno. Dice, porque es imposible, Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, esos grandes hombres de Dios que fueron iluminados, esos siervos de Dios que fueron iluminados, de los ministros, esos ministros que fueron iluminados, fueron llamados a un ministerio. Cristianos fueron llamados a un ministerio. Mire, aquí le hablas a la iglesia. Y la iglesia son los hebreos también. ¿Cómo dice? Se salen de la iglesia de Cristo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo de la mujer, y se van y ya dejan de ser iglesia. Dejan de ser iglesia de Cristo. No. Tan mal. Y se hacen judaizantes y se hacen judíos ortodoxos. ¿Saben quiénes somos nosotros los cristianos evangélicos? Sepa, hermano, llámese así, yo me llamo así. Yo soy cristiano mesiánico. Yo soy un cristiano mesiánico porque soy de Cristo y el Mesías es Cristo. Cristiano mesiánico. Te acepto que me digas eso, pero no cristiano judío, cristiano judaizante, cristiano, bueno, no se dicen ya,
Ahí no, es un insulto ortodoxo, judíos ortodoxos de decirse cristiano, es un insulto para ellos. Todo eso tiene que pensar, por eso es que las mentes, ya estaremos hablando de eso, las mentes están cegadas por el diablo, por los demonios, en estos tiempos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, mire, aleluya, ese don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, mire, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Está hablando para la iglesia, para estos tiempos, donde fue dado el Espíritu Santo. Y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de este exquisito manjar, la palabra de Dios. Pues yo le he dicho, Señor, si tú me has enseñado esto, yo no quiero dejarla, no quiero. Dice, y los poderes del siglo venidero, mire, los poderes del siglo venidero. ¿Cuántos hombres de Dios? Sí, Dios los ha usado poderosamente, grandemente. Sí, es verdad, es real. Mire, y gloria a Dios por ellos que vivieron en el secreto de Dios, vivieron en Dios, dieron el fruto, como dice, al 100, al 60 y al 30 por uno. Fueron sembrados en buena tierra, pero otros fueron sembrados en buena tierra y miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Miren lo que ha pasado hoy en día. La apostasía llegó a ellos. La maldad, que es la cizaña, que fue sembrada en el mismo campo, estos llamados ministros, profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, mire, han sido engañados. Han sido engañados. Porque hay evangelistas también que están engañados. Viven en inmundicia, en pecado, en maldad. Entonces, una vez que dice, porque es imposible, mire la palabra, y en el verso 6 dice, y recayeron. O sea, es imposible que los que recayeron, o sea, es imposible que los que recibieron esto y esto, vamos a nombrar, por ejemplo, es imposible que los que fueron iluminados, vamos a anotar la palabra, fueron primero iluminados. Segundo, gustaron del don celestial. 2. 3. Fueron partícipes del Espíritu Santo. 3. Fueron partícipes del Espíritu Santo. Mire, o sea, dice, es imposible que los que fueron iluminados, 1, 2, gustaron el don celestial, recibieron dones celestiales, aleluya, mire, solo te voy a nombrar de uno de aquellos que se perdió. Don celestial, creo que se perdió, vamos a ver. Y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, mire, 3, 4, y así mismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Y 5, y los poderes del siglo venidero. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendos hombres de Dios! ¿Conoces a alguien? Yo conozco uno. William Mario Branham. Búscalo. Y lo supe porque el evangelista G. Ávila habló de él. Y yo rapidito fui y consulté y es verdad. Y yo tuve una experiencia. William Mario Branham, un tremendo hombre de Dios, que Dios le dio un poder
que sobre él se veía una columna de fuego. Se veía una columna de fuego cuando él iba a ministrar él. Mire, don celestial, él tenía todo esto. Él tenía todo esto, lo que está diciendo aquí. Fue iluminado, un don celestial, partícipe del Espíritu Santo, gustó de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Miren, William Marion Branham. ¿Y qué pasó? Cuando él tenía todo esto en su corazón, así como Satanás. Por eso le digo, engañoso, perverso el corazón. Por eso le digo, ay no, yo estoy en buena tierra, yo soy un pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro, cantante, no me va a pasar nada. Ay, donde el diablo más te va a seguir. El diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se contenta con él y sus ángeles y sus demonios y sus secuaces irse al infierno del mundo, no. Él se quiere llevar a los que están sembrados en buena tierra. Ya se llevan los mediocres, los a medias que no están ni fríos ni calientes, están tibios, se los lleva. Entonces él quiere, mire, por eso ahí es donde la apostasía ha entrado en su esplendor, en su auge. Y es ahí donde podemos decir, así como los papas vivieron en oscuridad, hoy en día la iglesia con muchos ministros están en oscuridad, porque el diablo se los quiere llevar al infierno y posteriormente al lago de fuego. El infierno tiembla cuando estoy predicando esta palabra. Tú no sabes lo que mi Cristo pasó por esto, por ti, por mí. No sabes. El hombre, la mujer que quiere, tiene que vivir esta experiencia. Las marcas de Cristo en su cuerpo, dijo Pablo. Cada día muero, dijo Pablo. A veces toca eso. A nosotros, los que no solamente es necesario que creáis, sino que padezcáis por la causa de él. Que a través de muchas pruebas, tribulaciones, entremos al reino de los cielos. No a través de andar en hoteles 5 o 3 estrellas y tener dinero, plata. Vamos a ir a entrar al reino de los cielos. No, al infierno es que se va mucho. Entonces, mira, un William Marion Branham, búscalo y entérate. Y este hombre, su corazón se torció y comenzó a enseñar cosas paganas, idolátricas de su vida, y el pueblo lo idiosó, el pueblo lo hizo un dios y murió y se perdió, y los que lo siguen se perdieron. Un Jin Jong de allá Jin Jong allá en Guyanas, creo, donde era tremendo pastor de Dios y tuvo tremendas revelaciones, tremendo. Y mire, se desvió. Así te contaré de muchos. Entonces, así mismo, hay estos hombres ahora en pleno siglo XXI. Y están engañados. Son falsos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y cantantes. Han negado la fe de Dios. Se han hecho apóstatas. ¿Qué dice Hebreos mismo relacionado a esto? Capítulo 10, el verso 26 en adelante dice: porque si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire, el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ¿a qué seguir siendo un engañador, un predicador engañador, mentiroso? Es porque fueron cegados con esto. Siguen por lucro a Baal, siguen el camino de Caín y en la contradicción de Coré, rebelión. Así como Satanás se rebeló contra su autoridad, desobedeció, entró el mal, la maldad, así estos. Y Judas, qué lindo ahí está Judas. ¿Cómo nos habla el libro de Judas, el apóstol Judas? ¿Cómo nos habla sobre los engañadores? El apóstol Pedro, ¿cómo nos habla de estos engañadores? La epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ¿cómo nos habla del engañador, de los engañadores, de los falsos? Entonces, esa es la apostasía. Está en su auge hoy en día, con los falsos ministros de estos tiempos, que llevan a muchos al infierno. Tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír. Tienen un espíritu de apariencia de piedad. Ahí lo dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Un demonio de comezón de oír. Están aquí, mañana allá, pasado acá, y así están. Apariencia, esa gente tiene apariencia de piedad. Y son el mismo diablo, el mismo demonio. No voy a parar hablando de esto. Hay muchos temas y vamos a seguir hablando. Pero de esto, de los falsos, que hoy en día tenemos cartas, tenemos a Ezequiel, a Jeremías, a hablar de estos falsos, a Isaías. Entonces, vamos a seguir destapando esta olla de grillo. Y más el Espíritu Santo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia de Cristo sea despertada. Y si está muerto, que resucite, como dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. Los que estén dormidos, que despierten. Los que estén muertos, que se levanten. Entonces, no quiero dejar de decir, como comencé al principio, esta palabra es profética, toda esta palabra es profética. Todos estos hombres de Dios son profetas de Dios y el profeta mayor es Cristo. No hay otro más. Que muchos se llamen profetas, hoy en día hay que tener mucho cuidado. Que puede haber, que Dios puede levantar uno
Amén. Pero va a hablar esta palabra profética. No va a hablar de otras cosas, sino de esta palabra profética. Que apóstoles como estos de aquí, no va a haber. Que pueden haber ministerios apostólicos conforme a su función, sí. Esa es otra cosa. Maestros, yo no soy un maestro. Me le saco el sombrero a un maestro. Pastores, evangelistas, como un Gigi Ávila, como un Jimmy Swaggart, evangelistas, me le saco el sombrero. Amén. Santo Señor. Dios mío. Padre Santo. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.